Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo presentación de Joros, el disco que ya está en las plataformas digitales bajo el sello Cézanne y que ha sido grabado enteramente con este acordeón que tenéis aquí, el acordeón mesotónico. Es un disco del cual estoy particularmente contento porque es muy completo y muestra muy bien las posibilidades de este acordeón. Tiene desde obras del Renacimiento, obras del Barroco, obras contemporáneas originales para este acordeón, obras contemporáneas adaptadas para el acordeón mesotónico y formaciones muy diferentes, obras a solo, con flauta de pico, con cantante, con mezzosoprano y con cantantes de tetrafila ensemble. Por eso es un disco que muestra muy bien las posibilidades de este instrumento y tanto lo que es el presente como otras ideas que en el futuro se podrán desarrollar. Así que si os interesa conocer más acerca de este disco, no dudéis y quedaos aquí a ver este vídeo. Joros, a diferencia de otros discos, no ha sido grabado en un estudio de grabación, un teatro o un auditorio, ha sido grabado directamente en un edificio entero. ¿Esto por qué ha sido así? Porque, bajo mi punto de vista, al ir a grabar obras tan diferentes, con formaciones tan diferentes, no tenía sentido grabarlas en un único espacio. Quería buscar acústicas que funcionasen bien y que sacasen lo mejor de cada obra y cada formación. Este disco ha sido grabado dentro de la convocatoria César Sonido en el edificio de Etopía, que es el Centro de Arte y de Investigaciones de Zaragoza. He tenido la gran suerte de que me han ayudado Santiago Latorre y Nieves Arilla, porque imaginaos, he estado durante meses buscando acústicas dentro del edificio, en los pasillos, en el auditorio, que tienen un auditorio, en un estudio de grabación que también tienen, pero en las zonas colindantes al parking, en la residencia. Me he recorrido todo el edificio para buscar las acústicas que mejor funcionasen. Después de todo este proceso, que como ya os digo, me llevó meses, fue cuando comencé a grabar ya con Mariano García las obras que escucháis en el disco y el mastering que lo ha realizado Javier Monteverde. A continuación os dejo con Mariano García, que os va a dar unas claves de todo este proceso y cómo las ha hecho. Cuando Ander me explicó el proyecto al principio, él ya tenía muy claro que quería plasmar en la grabación y de hecho había estado haciendo pruebas en diferentes rincones del edificio de Etopía buscando acústicas que le resultaran interesantes y explorando la respuesta del instrumento, ¿no?, en estas situaciones. Así que digamos que ahí tenemos el primer aspecto que nos ha condicionado para trabajar, esta idea de intentar plasmar de la mejor manera posible el sonido del acordeón mesotónico, pero además plasmar la huella de estas diferentes acústicas. Por otra parte, se ha grabado a solo, se ha grabado a dúo, con flauta y con mezzosoprano, o se ha grabado en agrupación con el ensemble vocal. Y se han abordado piezas tanto de música antigua como de música contemporánea. Con lo que de alguna forma el repertorio ha sido otro factor que ha influido, ¿no?, a la hora de cómo hacer las cosas. Así hay piezas como las de Cabezón o Sanz, en las que hemos pretendido plasmar una imagen del acordeón bastante natural, localizada en un punto como muy concreto y recreando esa sensación de escucha en directo. Había piezas como la de Victoria, en la que el tratamiento ha sido diferente en tanto que se ha pretendido que el acordeón acabase envolviendo al ensemble vocal, o piezas como las de Slava o Sagner, de corte más contemporáneo, en las que, tanto por ser a solo como por la manera en que están escritas, que quizá se presta más a esto, ¿no?, se ha buscado una imagen del instrumento algo más amplia, más grande, más abierto en el estéreo y poder jugar, por ejemplo, con el contraste de la posición de cada uno de los manuales del acordeón. Joros tiene obras muy diferentes grabadas y también con formaciones muy distintas. Encontramos obras a solo, como pueden ser las cuatro corrientes de Girolamo Frescobaldi, la corriente italiana de Cavani, Sorfolia y Canarios de Gaspar Sanz, con también obras a solo escritas originalmente para acordeón mesotónico, como pueden ser Al pasar la calle del compositor alemán Johannes Sagner o Sin horizonte de Juan José Eslava. También encontramos obras con flauta de pico que bajo mi punto de vista han quedado muy bonitas, como son La pavana de
Antonio de Cabezón o Lobalo de Lintorcha de Antonio Valente. También con cantantes está Llama de Amor Viva de Jesús Torres, que el propio compositor ha adaptado para poderlo hacer con acordeón mesotónico y mezzo soprano, en este caso Elena Ruiz, y una versión del Regina Coeli de Tomás Luis de Victoria que pone los pelos de punta, que está grabado con 4 cantantes de Tetráfila Ensemble y acordeón mesotónico. El término joros da título al disco y es que en su sentido más amplio significa fronteras o unión entre dos espacios o límite entre dos espacios, ¿no? El disco tiene muchas veces ese concepto. Uno de ellos lo podéis encontrar en que las grabaciones se han realizado en distintos espacios y el disco es el que las une, entonces tiene sentido desde ese punto de vista que se marque como fronteras dentro de esos espacios. También hay otro concepto muy interesante, y es que las obras de Johannes Sagner y de Juan José Eslava han sido escritas para el acordeón en 2 sistemas de afinación o 2 temperamentos. Hay una parte del acordeón que, por las razones de construcción propias del instrumento, no se le puede cambiar la afinación, y esto hace que, si yo estoy tocando en el manual derecho una afinación, cambiando de registro en el manual izquierdo, puedo tener una afinación u otra. Esto es, puedo combinar 2 afinaciones al mismo tiempo. Esto tanto Sagner como Juan José Eslava lo han aprovechado muy bien en sus obras y me parece un concepto muy bonito de cómo viajar de un punto a otro a través de las afinaciones. También, por supuesto, están los límites que se buscan en el instrumento, con los espacios en los que han sido grabados y con esas obras que han sido escritas, ¿no? Y esa unión también entre el pasado y el presente a través del acordeón y de la música. Espero que os haya gustado este vídeo presentación de joros. Estad atentos porque van a venir más vídeos en los que voy a explicar más concretamente cada obra, así que os invito a que lo escuchéis, a que lo disfrutéis, que cualquier pregunta que tengáis me la escribáis y me la hagáis saber para poder contestaros y desearos un buen día. Nada más y cuidaos.